¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds.raro. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, bienvenidos a otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo, el podcast dedicado al análisis de los viajes en el tiempo en la cultura pop. Mi nombre es Paul Noguerol, también conocido como @moscacovalente, pero no estoy solo. Atención, este episodio no puede continuar. Este podcast ha sido suspendido. Los integrantes de este podcast han cometido un número elevado de infracciones a la ley intertemporal. ¿Infracciones? Nah, no creo. ¿Qué habremos hecho mal? El número total de infracciones es de 132, incluyendo los siguientes cronocrímenes: asesinato temporal agravado por el vínculo, abuelicidio, asesinato de figura histórica trascendente, sustitución presidencial, especulación financiera y 500 variantes diferentes de la autovisitación con fines sexuales. No es lo que parece, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin podcast. Si quieren proseguir con las emisiones, tienen dos opciones: suspender los viajes en el tiempo por los próximos 7,5 eones o apelar a la corte intertemporal. Bueno, entonces apelemos. Creo que en este momento nos vendría bien un buen abogado. Nosotros conocemos un abogado, ¿Qué abogado? el que tengo acá agendado en mi teléfono. Ian, de Pizza Birra Marvel. Fue nuestro invitado en el episodio anterior. Ian, tenés razón. Tenemos que llamar a Ian para que nos salve. No, qué paja. Prefiero mandar un audio. Hola, Ian. ¿Cómo estás? Necesitamos tu ayuda. Sos el único abogado capaz de salvarnos. Necesitamos que estés en la corte intertemporal en 5 minutos. No hay problema, ya voy para allá. No se olviden mis honorarios, eso sí. Sino en qué circunstancias. Y por todas esas razones, los acusados deberían estar eximidos de cualquier incumplimiento cronológico o asincrónico de la ley. Vistos para sentencia. Despejen la sala. Considerando los argumentos de la defensa y las millones de líneas temporales alternativas, la Corte Intertemporal resuelve que los acusados son inocentes. Nos salvaste, Ian. Muchas gracias. No fue nada, solo estamos en la línea temporal correcta. ¿Te parece que para festejar vayamos a grabar un nuevo episodio de nuestro podcast? Podemos hablar sobre derecho penal, policiales y viajes en el tiempo. Dale, vamos. Bueno chicos, gracias de nuevo por la invitación. Posta, la paso re bien hablando con ustedes, en serio. No, gracias a vos. Gracias a vos, nosotros también. Perdonen que me tengo que ir rápido, pero tengo que dar clase mañana y tengo que preparar todo. Nada, es un bardo, así que nada, nos vemos la próxima, chicos. Bien. Dale, un gusto. Chao, Ian. Suerte. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción. ¿Te parece que Sí. dejemos acá? Y Sí, me parece listo. buenísima. Es súper tarde. Hablemos... Bueno, vamos a ver qué onda. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está muerto! más temprano, ese mismo día. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, bienvenidos a otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo.
Mi nombre es Paul Noguerol, también conocido como Mosca Covalente, y estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Hola Paul, estoy un poco preocupado por saber cómo se van a desenvolver ciertas cuestiones legales que nos han involucrado, pero bueno, nada, acá no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir intentando crear contenido de calidad, a ver si nos sale la parte de la calidad. Sí, sí, no nos preocupemos. Contenido vamos a crear seguro. Esa es la parte más difícil. Pero en esta ocasión, además, nos acompaña Ian de Pizza Birra Marvel por segunda vez consecutiva en un lapso. Ya no es tan corto de tiempo porque nos hemos tardado en sacar este episodio, pero en un lapso relativamente corto de tiempo. ¿Cómo andás, Ian? Todo bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, el tiempo es relativo, ustedes deberían saber eso. Entonces, digo, lo que nos pareció mucho tiempo por ahí para grabar esta segunda edición puede ser muy poco tiempo para algunas personas. Sí, es que nosotros lo explicamos así, pero como somos viajeros en el tiempo se hace como difícil el tema de calcular todas las líneas temporales y todo eso, entonces es un bardo y termina Es saliendo que tarde por eso. el ritmo de la creación de contenido no se amolda muy bien a los viajes temporales, me parece. Sí, sí. Al mismo tiempo implica un poco de viajar, editar, arreglar cosas. Pero bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con digamos, el único género que nos había quedado por tratar, por abarcar dentro de lo que serían los diferentes subgéneros o cruzas de géneros entre los viajes en el tiempo y otro tipo de historias. Hemos hablado sí, Yo no hablaría de eso con tanta seguridad porque nada, las exploraciones sobre viajes en el tiempo nos pueden llevar, no sé, se me ocurre sí, viaje en el tiempo y terror, que en este momento no se me ocurre nada, es verdad, nada, puede haber es, más subgéneros que no hemos es verdad, explorado, es verdad o que se pueden crear quizás subgéneros nuevos. siempre pueden haber subgéneros nuevos. Pensamos que con estos episodios de esta segunda temporada hemos cubierto dentro de todo lo que hay, pero seguramente a ustedes se les va a ocurrir un montón de cosas que se nos han quedado afuera, por supuesto, pero dentro de esas cosas que hemos querido abarcar en esta segunda temporada están los viajes en el tiempo en la cruza con los policiales, el elemento policial dentro de las historias de viajes en el tiempo, que hay bastante, aunque al mismo tiempo tampoco hay tantas cosas que sean tan memorables o que nos acordemos tanto, pero es un tropo que está, por lo menos hay un poquito más que de terror que se me venga por ahora a la cabeza. A mí la Eh, máquina del tiempo, la película me daba mucho miedo de chico, cuando llegaba a la parte que estaban esos seres que vivían abajo de la tierra, así que por ahí Ah, califica un poco como terror. miedo de clase. Puede No, ser. digo porque hay como un componente re súper político en H.G. Wells. Igual, ¿de qué película estás hablando? ¿De la vieja vieja o de No, la del de la 2000 y remake de los pico? 2000, la de los 2000, sí, Ah, sí, sí, a sí. mí también me da miedo igual, a mí también me da miedo. El bicho ese, a mí me da miedo el Morlock ese con el cerebro en la espalda. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, también yo la vi de más chico, entonces era como más impactante. Ahora no sé si me daría tanto miedo, pero algo se encuentra seguro de eso. Y si no lo hacemos, historia, un guiño para Netflix, si tienen ganas de hacer una serie de terror y viajes en el tiempo. creo, Claro, claro, me parece sí, me parece una gran combinación. Y sí, no sí. terror como ese que me inspiraba la máquina del tiempo a mí también, capaz que fue un miedo transferido de mi madre, que siempre tenía miedo de que la gente se robara la vajilla, ¿no? Cuando venía alguien de piel de tez más oscura. No. No es lo mismo una película de terror, digamos, una película de viaje en el tiempo que te dé miedo por diferentes razones que una de terror. Por ahí el miedo puede deberse a muchas otras cosas. Sí, justamente yo quería hacer una pequeña mención porque justamente hay estoy intentando acordarme el nombre de la serie. Hay una serie para niños, ¿no es cierto? Cuento de terror. Y hay un capítulo que me pasaron como, hey, vos que estás haciendo un podcast de viaje en el tiempo, mirá este capítulo que trataba sobre viajes en el tiempo.
Voy a intentar acordarme el nombre. O sea, la idea era justamente terror y viaje en el tiempo. Ok, bueno, entonces capaz que tendríamos que hacer un capítulo de eso. Podríamos tomarlo en cuenta. Podríamos tomarlo en cuenta. Yo puse en Twitter, díganme otro género, nadie dijo nada. Y yo lo tomé como la verdad absoluta, pero no hay que hacer eso. Claro. Existe vida por fuera de Twitter y no está todo ahí. Pero a veces Sí, me acordate que cuesta. ahora hay una serie, hay una red social, está Threads en Sí, Instagram, también hay cosas. no estoy trending, tengo que ir a Threads. Bueno, ¿Qué es lo que te iba a decir? Antes que me olvide, para cerrar el tema, la serie se llama Con la piel de gallina y es el capítulo 9 de la primera temporada. Es un intento de que sea una serie de miedo, porque es para niños, pero bueno, lo intentaron. Bien, entonces vayamos al tema que nos ocupa. Bueno, entonces, vamos a hablar de los cruces entre los viajes en el tiempo con los policiales o con tramas policiales o cualquier cosa que tenga que ver con, por un lado, el misterio y por el otro lado, lo que tenga que ver con lo penal o con la criminalización. Ya hablamos un poco de la criminalización de viaje en el tiempo en el episodio anterior. En este caso, para mí lo importante es cuando la historia de viaje en el tiempo se sirve de ciertos elementos del derecho penal o de la criminalística o demás, o al revés, que por ahí una historia policial le meten un elemento de viaje en el tiempo como para hacerlo más interesante. Más tarde, ese mismo día. Bueno, acá tenemos a los sospechosos. ¿Quién será el culpable? Acusado 1, el editor. No. Yo no hice nada, ¿eh? Para lo que me pagan, no voy a andar encima matando gente. Acusada 2, la ama de llaves. ¿Qué te pasa conmigo? Yo no hice nada, ¿eh? ¿Querés que te haga una llave de judo? ¿Una llave de karate? Lo que quieras te hago, ¿eh? Rajá acá. Acusado 3, Mariano. Yo pensaba que el viaje en el tiempo estaba permitido para consumo personal. Ah, con respecto a Ian, te juro que no fui yo solo lo vi ahí, muerto, después de escuchar el disparo. No podría haber sido yo. ¿Qué vos pensás que podría haberle disparado, esconder el arma y hacer de cuenta que no pasó nada? ¿Cuándo has visto una ficción en la que pase eso? Si querés saber quién fue el asesino, quédate hasta el final del podcast. Hay muchísimas historias no muy exitosas que utilizan, por ejemplo, habíamos mencionado recién La máquina del tiempo de H.G. Wells. Bueno, hay muchas historias que todas son un fracaso, pero en las cuales hacen un crossover con Sherlock Holmes y La máquina del tiempo. Cuando, por ejemplo, el otro día estaba buscando audiolibros de viaje en el tiempo y aparecían muchísimos protagonizados por Sherlock Holmes, así medio caseros, medio así fanfics casi. Pero bueno, es un tropo que existe, que es meter a Sherlock Holmes a viajar en el tiempo o para resolver algún crimen que quedó sin resolver o realmente no sabemos por qué, simplemente porque más o menos coincide la época con la primera, la novela de Viaje en el Tiempo, con H.G. Wells, esta cosa medio steampunk o del siglo XIX. Entonces hay bastantes historias con ese personaje, está como ese tropo, pero muchas veces termina siendo una excusa para contar otras cosas o eso, como decir, bueno, a ver este crimen que no sé, ¿qué pasaría si el mejor detective del mundo pudiera resolver este crimen que en su momento no se podía resolver? Y es medio eso, medio un juego, medio un chiste con eso. Ahí ya tenemos un Y montón de policiales. sí, lo que pasa es que hay que recordar que Sherlock Holmes es casi un héroe de cómic, es un héroe, podríamos decir que es casi un héroe pulp, que son los antecesores a los héroes de cómic, ¿no? Entonces, como un personaje tiene como muchas habilidades, sabía boxeo, tenía esta percepción sobrehumana que incluso si uno lo lee,
sea, tenés que tener cierta dosis de suspensión a la incredulidad, porque el chabón te dice, no, me di cuenta de trabajar en la mina por el tipo de tierra que tenía debajo de las uñas, y es como, bueno. Es grosso. Entonces creo que por eso es que termina, y son dos elementos que terminaron mucho la cultura popular, entonces por eso es que termina Sherlock Holmes subido a la máquina del tiempo de alguna forma. Sí. Sí, pero ninguna de esas historias la pegó en ningún lado. Nunca digas nunca, porque ahora que están, siempre se va a tratar de explotar todo. Así que no me extraña que aparezca una película o algo de Sherlock Holmes, la máquina del tiempo en algún momento. Es Yo algo creo que que ahora, con cómo van las modas, sería más el Sherlock Holmes multiversal. El claro, Multiverse of Sherlocks sería ahora, sí, más es que viaje en verdad. el tiempo. Yo creo que por suerte al viaje en el tiempo se le está dando un respiro que yo creo que puede llegar a durar 10 añitos, una cosa así, como para que respire el género un poco en general, que me parece muy sano. Y en algún momento van a tener que dejar de robar con el multiverso también. Claro, bueno, espero que pase eso, así podemos ponernos al día con todos los episodios de podcast que queremos hacer sobre diferentes ficciones. Así vamos cubriendo en esos 10 añitos todas las que nos quedan y después empiezan a salir nuevas. No, no, y para entonces el plan debería ser que ya sean referentes en el género y les consulten a ustedes cómo hacer películas de Claro. viajes en el tiempo. Y ahí meten la de terror con viajes en el tiempo para Netflix y ahí está todo, cierra Listo, todo, círculo completo. listo. Bueno, por eso estás acá, porque Develaste nuestro plan. Como lo teníamos re escondido, Ian. Con razón te Y, trajimos para el capítulo de policiales, uniste todos los hilos, todas las pistas. y bueno, sí, puede pasar. Pero bueno, yo le decía igual a Paul antes de grabar, y eso es algo que a veces se tocan en alguna arista, pero no necesariamente van de la mano, que es el detective con el abogado, ¿no? Ujú. Y es complicado de explicar, la verdad, y requeriría un par de clases sobre procesal penal. No los voy a aburrir con ese tipo de cosas, pero sí por lo menos decirles que las películas que plantean la resolución de casos en pasado, digamos, o las que plantean como Minority Report la prevención de un caso a futuro, responden justamente dos preguntas, pero recontra importantes en el derecho penal, o dos cuestiones importantísimas en el derecho penal. La primera es la reconstrucción histórica, que es a donde va apuntado todo el proceso penal, todo el juicio, toda la investigación. Todo va apuntado a qué tanto podemos acercarnos a una verdad histórica sin tener una máquina en el tiempo, sería básicamente. A medida que la ciencia avanza, hay cuestiones que son muchísimo más calculables, digamos, la inteligencia artificial ayuda muchísimo a la valoración de las pruebas y al análisis de datos que por ahí los humanos tardaríamos muchísimo tiempo en descifrar y demás, pero la respuesta total a esa pregunta, a la reconstrucción del pasado a través de la prueba, es la máquina en el tiempo. O sea, no la tenemos, pero digamos que si la tuviésemos, no habría, no sé si habría necesidad, y es una muy buena pregunta, no sé si habría necesidad de derecho penal, porque si vos podés volver al pasado para ver el hecho, ¿de qué te sirve un juicio? Si lo tenés Claro. ahí, lo podés ver, ¿de qué te sirve recolectar prueba, debatir, ver qué tiene para decir el... No, vas ahí, ves el hecho, te fijas si pasó, no pasó, cómo pasó, por ahí un proceso penal que nada más se encargue de catalogar qué es el hecho, ¿no? Bueno, Sí, esto es un homicidio, bueno, acá se estaba defendiendo, que te pongan la carátula de la causa y chau, y te yo, ponen la pena o te absuelven. yo creo que tenés razón en lo que estás diciendo, pero considerando cómo es el humano y cómo en el estado de posverdad en el que estamos viviendo, yo creo que incluso así no estaríamos seguros y habría un montón de discusiones y de problemas, pese a tener la evidencia empírica irrefutable, seguramente. Eso es lo que pienso yo, tomando en cuenta lo que pasa. También capaz que me estoy tomando mucho de referencia a Twitter también, pero bueno, es como así esa impresión me da, pero sí, entiendo lo que decís y creo que al hablar de los aportes o de las historias de viaje en el tiempo y policiales que más nos pueden aportar algo interesante o en las intersecciones en las cuales los viajes en el tiempo y los policiales nos dan algo que podamos analizar, que sea diferente a otras historias,
creo que tienen que ver sobre todo con esto que estás planteando vos y sobre todo lo más original y lo que más nos interesaba hablar en este episodio es justamente esto de debatir sobre la posibilidad de evitar los crímenes antes de que sucedan, como lo que mencionaste de Minority Report o otras ficciones, que creo que ahí hay un aporte del viaje en el tiempo, porque en muchas otras historias simplemente termina siendo un MacGuffin, digamos, lo que sería una excusa para hacer avanzar la trama. Hay un hecho policial, pero después la historia pasa por otro lado. En casi Claro. todos los ejemplos que se nos vienen a la cabeza termina pasando un poco eso. Como por ejemplo el capítulo de Star Trek en el que Data hace Sherlock Holmes y se pelea con Moriarty. El capítulo va en realidad por otro lado, es otro el tema que trata. Y creo que el problema en general está en que es muy difícil el tema del crimen y todo eso metiendo una máquina del tiempo. Porque, a ver, es lo que decía Ian. No solamente podrías verlo al crimen, lo podrías evitar y eso en sí mismo es una paradoja. Entonces hay como un problema ahí porque hay algo también que se obvia siempre en la máquina del tiempo que te mueve no solamente el tiempo sino también en el espacio. Entonces podés estar en el lugar del hecho mientras ocurre, lo podrías evitar, hay toda una cuestión moral ahí que también complica la idea del esquema del policial, porque también recordemos que el policial clásico inglés, donde tenemos un detective que mira todas las pistas, es una sucesión de causas y efectos, y es una sucesión de ir atando cabos hasta que al final llegamos a una conclusión lógica, ¿no es cierto? No me acuerdo quién me había dicho porque el policial había surgido o había tenido mucha popularidad cuando estaba el positivismo en alza. Entonces, esta idea de que todo se puede solucionar a través de la lógica. Entonces, nada, la máquina del tiempo te lo rompe porque es la causa antes del efecto. Y ahí mismo en Minority Report es re interesante porque en el cuento o novela corta, Philip K. Dick plantea el problema que, bueno, si vos evitás el crimen, en realidad el crimen no ocurrió. Entonces la persona es culpable, bueno, sí, porque lo iba a hacer, pero ahora mismo estamos en una realidad donde no es culpable. Entonces como que la realidad en Minority Report de la novela, cuando evitan el crimen, se reescribe la realidad y es reemplazada por una realidad en la que el crimen no ocurre. Entonces, creo que como pasa con El fin de la eternidad, estos grandes escritores que de pronto mezclan dos géneros y como que lo llevan a un exponente como que exploran las posibilidades de eso, del género. A ver, bueno, tenemos un crimen. Si podemos viajar en el tiempo, si podemos saber qué va a pasar, ya sabemos quién es el criminal, ya sabemos qué va a pasar. Pero ahí mismo, bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? La máquina del tiempo, por eso, la máquina del tiempo es complicada porque anula la posibilidad del crimen directamente. Estas implicaciones me da la impresión de que no son solamente como una cuestión que se plantea en estas historias de ciencia ficción, sino que hay un dilema real con respecto a esto en el derecho. Sí, 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 obvio, recontra. En el derecho penal hay dos cuestiones, digamos, hay dos tipos o dos formas de juzgar. Una es el derecho de acto y otra es el derecho de autor, podríamos decir. El derecho de acto es aquel que se fija claramente en las acciones a partir de un presupuesto de responsabilidad, responsabilidad porque presuponemos que hay un agente moral válido que toma las decisiones, ¿no? Que lo contrario al determinismo. Eso también está bueno para hablar sobre estos temas, qué tanto está todo determinado o no. Pero bueno, lo que tenés es derecho penal de acto, donde necesitas, valga la redundancia, que haya una acción, y después tenés derecho penal de autor, ¿sí? Que es lo que conocemos también un poco como no sé si decir, discriminación, digamos, estereotipos negativos que retroalimentan a su vez una visión de prejuzgar, justamente, ¿no? Una cuestión de un prejuzgamiento
ante ciertas características de la persona que hacen creer o dan algún tipo de determinación ficticia de que esa persona puede llegar a cometer tal o cual delito. Muchas personas y muchas escuelas del derecho han intentado hacer una mezcolanza macabra a veces de estas cuestiones. Por ejemplo, tenemos a Lombroso, no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de él, que era una persona que intentaba determinar a partir de ciertos rasgos fisionómicos eh, si una persona era más propensa o no a futuro a cometer un delito. Y justo lo postuló en un momento donde, no quiero decir da la casualidad, porque es todo causa y efecto retroalimentado de alguna manera, surge en el momento de mayor auge de los movimientos científicos positivistas. Entonces la gente decía, bueno, si hay un dato científico tiene que ser cierto. Y el tipo decía, sí, este chabón va a estafar a la gente porque tiene la nariz grande, no se dan cuenta, va a cometer un delito y lo va a cometer a futuro. Y eso impactó muchísimo en algunas legislaciones, sobre todo en la italiana de ese momento y en cómo se empezó a percibir la persecución penal, ¿no? Pero hoy en día, sabes que también hay momentos en donde se hace futurología. Y digamos, yo trabajo en ejecución penal, por ejemplo, que es, nosotros controlamos las condenas una vez que esté firme. Una vez que la persona ya pasó por el juicio, ya le dieron un resultado, tal vez esa persona queda libre pero con reglas de conducta, en el caso de una condena en suspenso, tal vez esa persona va presa con una condena de efectivo cumplimiento. Y hay muchos puntos de todo este proceso en donde incluso post condena firme, se hace un poco de futurología. El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza ahora es cuando vos otorgás algunos beneficios liberatorios, como puede ser la libertad asistida. Algunos los consideran beneficios liberatorios, otros los consideran derechos liberatorios. No vamos a meternos en esa discusión ahora porque no viene al caso, pero eh, hay una cuestión que tiene que ver con la realización de estudios psicoterapéuticos, evaluaciones psicológicas sobre el condenado para determinar si presenta la posibilidad eh, de cometer actos que pongan en riesgo, que lo pongan en riesgo, digamos, que pongan en riesgo a terceros o a sí mismo. Entonces se dice, si este tipo resulta ser un riesgo para sí o para terceros, no le damos la libertad y si lo es sí. Y muchas veces ahí se hace futurología a partir de datos que se tengan de la persona de antemano sobre si después va a volver a delinquir o no, básicamente. Digamos, hay una cuestión más compleja de fondo, pero a grandes rasgos es esto. Y tal es el caso que se han implementado inteligencias artificiales alrededor del mundo, puntualmente en Estados Unidos, que con los sesgos que tenemos de discriminación las personas, ha hecho afirmaciones respecto a si una persona tiene más o menos propensión a cometer delitos a futuro, basándose estrictamente en estos estereotipos negativos y estigmatizaciones a partir de color de piel, origen social, origen nacional. Digo, la futurología, el Minority Report, es el sueño de muchos. O sea, hay algunos que decimos, no, tiene que haber una acción, esta persona tiene que efectivamente cometer un delito. Pero hay muchas personas, sobre todo fuera del derecho penal, porque yo creo que cuando estudias la disciplina te das cuenta por qué tiene que haber una acción, y ahí te metes ya con unas cuestiones más también del ámbito de la ciencia política, de la división de poderes, de las garantías que funcionan como frenos a un Estado que tiene como una pulsión totalitaria y demás. Pero yo creo que afuera del derecho penal, vos le preguntás a la gente, y digo la gente en un término amplio que a mí no me gusta usar, pero digo, vos le preguntás a muchas personas realmente, y me pasa, si vos supieras que una persona va a cometer un delito, ¿sí? ¿Lo meterías preso antes? Y la mayoría de la gente te va a decir que sí. Y eso está mal, porque incluso si va a cometer un delito, no lo cometió todavía, entonces no es el momento para que esa persona esté presa. Y ahí, bueno, terminamos con un dilema moral impresionante, porque te puedes ir al caso de delitos de lesa humanidad y demás, donde todos coincidiríamos en que si le pudiésemos haber agarrado a Hitler antes, probablemente lo hubiésemos hecho moco. Entonces, es rarísimo. El viaje en el tiempo con el derecho, por lo menos a futuro, es
es súper contradictorio y súper, súper complejo. Después lo que hablábamos antes del pasado, yo creo que eso es más simple, te da una herramienta súper válida, porque tipo, bueno, viajo al pasado y efectivamente chequeo que haya habido un delito y qué delito hubo, en caso de que haya existido. Pero eso, ¿ustedes matarían a Hitler bebé? Es que creo que en realidad por eso es que el policial con la máquina del tiempo es tan complejo, que es lo que yo decía, a ver, sí, todos pensarían en matar a Hitler bebé y es gracioso, ¿por qué? Porque en realidad ya viajamos en el tiempo, Hitler ya hizo todo lo que hizo, entonces lo podemos matar sin cargo de conciencia porque ya lo hizo, entonces no es como que lo va a hacer. Yo no sé si todo el mundo Sí. mata al baby Hitler sin cargo de conciencia, ¿eh? O sea, sigue Lo siendo más, matar a un bebé. Sí, Sí, lo más gracioso es que si matan a ese bebé, lo más probable es que la Segunda Guerra Mundial sigue estando. Y la Segunda Guerra Mundial con todo lo que conlleva, o sea, una O- sola persona no suele ser en realidad la que empuja la historia. O sea, va a bueno, matar al bebé Hitler, volvé y te encontrás con que Hitler tiene otro claro, nombre. Y bueno, sí, llegás en sí, el momento en el que la máquina del tiempo parte para matar al otro, al nuevo Hitler. sí. Nosotros ya hemos cambiado varios sucesos de la historia, ya hemos visto lo que pasa. Pero ya de entrada la idea de matar a Hitler bebé es un poco turbia porque o sea, no sé si es necesario que sea bebé, o sea, ¿por qué quieres matar a un bebé? Podés esperar un poco, tenés como para elegir. Sí, sí, Lo, el lo- factor bebé, yo creo que el factor bebé está puesto para que te cueste más decidir, ¿no? Es una hija de putés, porque el ejemplo siempre es Baby Hitler, pero podría ser Hitler de los 28 años y sería más fácil matarlo, ¿no? apenas lo eligen como, apenas crea el Partido Nacional Socialista, es como, ya está, No, vamos a ahí crear el sí, Partido Nacional Socialista. ahí para mí es muy tarde, igual, ahí para mí ya es muy tarde porque el Sí, germen ideológico ya está muy esparcido. Pero sí. bueno, también digo, otra salida al dilema ese es, si podés volver en el tiempo, ¿por qué lo tenés que matar? ¿Por qué no podés hacer otra cosa? Llévate al bebé Hitler, crialo de otra manera, y si no sos un 100% determinista en términos biológicos y demás, seguramente el pibe tenga otro modo de ver el mundo, tal vez respetando las diferencias entre las distintos sectores étnicos y demás. Eh, A lo que voy es, mirá cómo nos vemos como enredados en una cuestión de matar o no matar, cuando nunca se planteó Eh, como, bueno, criarlo de otra manera. he visto muchas ficciones de viaje en el tiempo. Generalmente todo lo que no sé, matar es lo único irreversible. Si no, y a veces ni eso. la de criarlo es buena, pero yo creo que estaría muy paranoico. O sea, si uno está paranoico, si pasa la gente con los hijos comunes, imagínate que sea Hitler. O sea, es como cualquier pequeña cosa que hace medio autoritaria al bebé, estás como atento, ¿viste? Sí, sí, lo ves jugando con Legos de repente y el chabón los tiene a los Legos medio adoctrinados uno al lado del otro en formación militar y claro, ¿no? Lo metes en cana automáticamente. Me imagino re Pero, preocupado porque no le puede pegar la capital a Polonia. Es como, claro, ponele, desaprueba, sí. desaprueba geografía. ¿Cuál es la capital de Polonia? Y al tipo le empieza a temblar el ojo, ¿viste? Es una locura. Pero esas son las complejidades del viaje en el tiempo y sobre todo cuando tenés criminales metidos. Sí, decía que está muy interesante lo que decís y me causa gracia cómo volvimos a mi vieja con miedo a que le roben los cubiertos. Básicamente esa gente termina siendo mi vieja y no quiere que le roben los cubiertos porque tiene, no sé, prejuicio con la gente. Bueno, pero ojo, digo, es una escuela del pensamiento penal válida, la de yo peno o yo encierro a la gente para que no cometan más daño a la sociedad. Como lo aíslo de la sociedad para que no se cometan más daños. Y en ese marco, la proliferación de la ideología Minority Report es evidente, porque si yo encierro para que la gente no le haga más daño a la sociedad o para que no me hagan más daño a mí, al buen vecino, entonces, bueno, ¿por qué no podríamos empezar a meter en cana gente que es un potencial peligro, ¿no? Qué jodido. Una de las implicaciones de conocer o pensar en el futuro con respecto a los crímenes. Bueno, Ian, te lo agradecemos.
Te lo agradecemos un montón. La verdad es que ha sido muy esclarecedor y muy interesante lo que nos has contado. Y preocupante también. También ha sido un poco perturbador, no lo voy a negar. Es como miedo que te caiga algún día en la casa porque diga, no, a usted que le gusta ver películas woke en la tele, lo vamos a meter en cana. No sé, por zurdito. Bueno, así es como surgen los regímenes procesales penales de justamente las configuraciones políticas autoritarias. Hay mucho de esto en eso, mucho en el imaginario popular, más de lo que la gente cree de penar a futuro. Sí, y hoy en día creo que las redes sociales también permiten que haya circulación de un montón de información que puede ser utilizada con ese fin, que nosotros mismos hacemos pública. Así que sí, está como todo dado para que eso pase, pero bueno, esperemos que no. Y otra vez terminamos otro episodio con una nota súper catastrófica y terrible. Sí, Pero igual yo creo que hay, perdón, o sea, hay esperanza con todas estas cosas. O sea, el estándar de las escuelas académicas en términos penales hoy respetan claramente que tiene que haber una acción para que haya un delito. Es como lo más básico. Un delito es primero que nada una acción, que después tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Bueno, nada, es el grueso, así que yo me quedaría tranquilo. Pueden dormir tranquilos por ahora. bueno, Buenísimo, gracias. Ian. Entonces te mandamos un saludo grande y muchas gracias por participar en el programa. Dale, muchas gracias a ustedes. La guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.ram. La conducción, la producción y los guiones están a cargo de Polo Verón y Mariano Rosales. Acusado 4. Paul. Yo estaba conduciendo el podcast, no puedo ser el asesino. Paren todo, el asesino soy yo. Ian. No, como no tenía ganas de ir al podcast, mandé a mi variante de otra línea temporal y cuando terminó su trabajo la maté. Siempre mando a mis variantes a hacer el trabajo sucio. Ahora lo entiendo todo. El Ian original es de una línea temporal en la que está resfriado. La variante que nos envió proviene de un pasado en el que estaba en un estadio menos avanzado de su resfrío, por lo cual su voz estaba menos congestionada. Ahora lo entiendo todo. Si Ian puede enviar variantes de sí mismo de otras líneas temporales para que hablen por él, seguramente pudo viajar en el tiempo y ensayar diferentes estrategias para finalmente ganar el juicio conociendo todos los posibles resultados de antemano. Nunca se me habría ocurrido utilizar las variantes así. Ah, bueno. Igual si te volvemos a invitar vas a venir, ¿no? Sí, obvio. Mando otra variante. Ah, listo.